Rocío Actidana, médica, especialista en medicina interna, psicoinmunoendocrinología, y quien les habla, Marcelo Actidana, abogado, escritor, trainer de trainers en PNL y coaching. Y hay una frase del coaching en general que se usa para todas las áreas del coaching, que es sacar la mejor versión de ti mismo. Y resulta que nosotros mismos somos, ADN. Y la pregunta sería cómo podemos sacar la mejor versión del ADN y si eso es posible o no, si eso es algo fijo, codificado, estructurado, o hay algo que se pueda cambiar. Cuando decidimos un poco por qué tocar este tema, me vino viendo la tele de que pasaron 20 años de las Torres Gemelas. Y también pasaron cerca de 20 años, más o menos en el 2000, se descifra el mapa genético en una lucha entre los estados nacionales y las empresas privadas. A ver quién primero llegaba a descifrar ese mapa genético para poder utilizarlo de forma abierta, en código abierto, cualquiera, o si lo hacían las empresas privadas iban a querer cobrar derechos sobre eso. Por suerte los estados nacionales, Estados Unidos, Inglaterra, Europa y muchos otros países contribuyeron con recursos, con investigación y llegaron antes. Y gracias a eso hay mucha información hoy de qué pasa con el código genético, cómo funciona. Vamos a hablar un poquito de Bruce Lipton, muy reconocido por quienes trabajan con las emociones y las creencias. Ahora, ¿qué tienen que ver las Torres Gemelas? Bueno, en estos tantos programas que se dieron, apareció algo que me pareció muy loco, muy interesante, muy maravilloso. Yo no sé si empezó las Torres Gemelas, pero la persona que hablaba, lo agarré empezado, creo que dio a entender que esto que voy a contar empezó a partir de las Torres Gemelas. ¿Y qué voy a contar? No lo sabes. ¿Lo vas a contar al principio o lo vas a contar al final? No, lo voy a contar al principio. Ah, bueno. Sí, porque Gabriel cuenta las historias al principio. Ah, sí, bueno, él tiene su método. Yo me voy y me gusta a veces dejarlas a medias, pero bueno. Vamos a empezar. Ya me tentaste, lo voy a dejar creo que a medias. No. Y vamos a contar el final. El final de esto. ¿Para qué hablé? Resulta que cuando se produce el derrumbe de las Torres Gemelas, traen los perros para buscar la gente. ¿Y cuál es el problema? Resulta que los perros están muy entrenados en detectar olores de los humanos. Pero resulta que pueden detectar en un promedio entre 10 y 20 olores correspondientes a una persona o similares. Y resulta que en las Torres Gemelas había 3.000 personas que estaban dentro de las ruinas. Entonces los perros se confundían, porque podían rastrear uno o dos, pero ¿qué pasaba con todos los otros? Y lo que explicaba esta persona es que es imposible que haya dos seres humanos con el mismo olor. Algo que para nosotros pasa desapercibido, porque hemos perdido esa capacidad tan maravillosa del olfato, y que como hemos hablado va directo al cerebro, va sin filtro, pero la hemos perdido. Resulta de que no puede haber dos humanos con el mismo olor. No hay ninguna forma, ninguna posibilidad de que eso suceda. Entonces digo, bueno, si no puede existir algo tan simple como que pudiéramos tener el mismo olor, ¿cuántas implicancias hay dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en lo que hacemos, en las comidas que tomamos, en las actividades? ¿Cuánto incide toda nuestra vida, todas las actividades, para tener un olor determinado? Y ahí viene esto de la epigenética, que Ro, te invito a que le cuentes un poquito más a nuestros amigos que nos siguen, que nos apoyan, a los quienes les mandamos saludos, y en especial hoy le vamos a mandar saludos a vos y a tus residentes, porque es el día residente. A todos los residentes les mandamos un abrazo por todo lo maravilloso que hacen, el gran sacrificio que hacen
Así que bueno, nuestro cariño. Instruirnos un poquito de qué es la epigenética. Bueno, primero que nada, sí, un gran y cálido y afectuoso saludo a los médicos residentes. Para los que no saben, son médicos que ya terminaron su formación de pregrado, ya tienen su título de médicos y deciden empezar una carrera de especialización que tiene mucho que ver con la formación práctica, como para, digamos, brindar un servicio y una práctica mucho más certera, más confiable y con eso poder ayudar mucho más a todas las personas. Es una etapa difícil, de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, así que, bueno, hoy festejamos el día y un cálido saludo para todos. Vamos a lo que nos trae acá, que es este tema de la epigenética. Durante mucho tiempo se hablaba sobre lo que es el código genético y el ADN, que, digamos, es la forma que tienen nuestras células de almacenar información, ¿sí? El ADN, absolutamente todas las células de nuestro cuerpo tienen en su núcleo, en su interior, una estructura que es esto, el ADN. Ahí está la información para producir cualquier tipo de sustancia, proteína o proceso que el cuerpo y que la célula necesiten. Dentro de cada célula está la información para producir todas las células, solamente que, por ejemplo, una célula de la neurona, del cerebro, va a utilizar una cierta información y otra no, para poder ejercer justamente su función. Una célula de la piel va a utilizar cierta información y otra la va a dejar de lado porque tiene como una orden específica para cumplir una cierta función. Pero todas las células de nuestro cuerpo tienen la misma información. ¿Qué es lo que cambia? La expresión, ¿sí? Digamos que todos tenemos voz, el tema es cómo se expresa esa voz. Dicho sea de paso, hablando de voz, me faltó explicar cómo solucionaron el tema de los perros. A partir de las Torres Gemelas, por lo menos según entendí. Quizás fue antes, pero esa resolución de cómo hicieron con los perros también se aplica a nuestra vida, ¿sí? Perdón, Ron, entonces tenemos todos el mismo ADN, incluso cada célula tiene el mismo ADN. El tema es cómo se desarrolla, cómo la manifestamos, con qué la activamos en definitiva, como las semillas son. Claro, exactamente. Y a la vez, esta información es única de cada persona. Entonces, cada una de nuestras células... Aunque sean hermanos gemelos. Aunque sean hermanos gemelos. O sea, los hermanos gemelos vienen de un mismo ADN, pero en su expresión es posible que sea diferente. Y tengo un gran amigo que es gemelo, pero él es hombre y la otra gemela es mujer, ¿no? No, bueno, eso en realidad ellos son mellizos. ¿Sí? ¿No son gemelos? No, eso sí que no puede pasar en gemelos. Aprendimos algo más. Los mellizos son... del mismo sexo. Los mellizos son dos hermanos que tienen ADN diferentes y que nacen al mismo tiempo. Los gemelos es la misma célula inicial que en algún momento de la división se divide como demás y se separan. Y se producen dos individuos del mismo código genético inicial. Y tienen que ser del mismo sexo. Son del mismo sexo, exactamente. Porque tienen el mismo ADN. Pero se han hecho un montón de estudios en hermanos gemelos y vemos que algunos presentan algunas enfermedades y otros no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tienen el mismo ADN, bueno, ahí empieza a haber todo este concepto que es la genética en sí no se puede modificar. ¿Qué se modifica? La expresión genética. Antes, cuando todavía no se sabía mucho de esto, se estudiaba, digamos, la predisposición a tener diferentes enfermedades, sobre todo en las enfermedades oncológicas, y si uno tenía, por ejemplo, un antecedente de un cáncer de mama, es como que ese antecedente pesaba mucho, porque uno dice, tengo esto en mis genes, tengo esto en mi ADN. Para los médicos y para todo el mundo, eso era un antecedente muy fuerte. Obviamente, por ejemplo, el caso de Angelina Jolie, que se operó los pechos porque tenía el ADN, un gen cancerígeno. Claro, exactamente. Una mutación de uno de los genes que predispone a la formación de tumores. Entonces era como una carga, digamos, era una cosa con la que uno nacía y no se podía modificar. Con el tiempo se van indagando cada vez más y se empiezan a ver estas cosas. Hermanos gemelos con el mismo código genético
que de repente uno tiene un lunar y el otro no. Uno tiene diabetes y el otro no. Uno es obeso y el otro es flaco, siendo que nacieron de la misma célula. Entonces ahí se empiezan a hacer una serie de investigaciones y se descubre esto. La genética, la estructura del ADN no se modifica, pero sí se modifica muchísimo la expresión de esa información. El ADN es información. Y nosotros podemos elegir cómo expresarla y cómo no. De hecho, como tener un celular, bueno, lo que haces vos con el celular es lo importante. Claro, exactamente. Los programas que tiene ya están instalados. No se pueden modificar, pero uno puede decidir si usarlos o no, por decir de una manera. ¿Sí? Ahí viene esto de qué aplicaciones usamos, cuáles le instalamos, cuáles desinstalamos. Claro, exactamente. Que de hecho nuestras células lo están haciendo a diario. Como dije, una neurona elige qué parte de su ADN usar para ser una neurona. Y una célula de la piel elige qué parte de su ADN usar para cumplir su función en la piel. Pero bueno, al principio no teníamos muchas formas de demostrarlo. Y después cada vez más se fue llegando a niveles moleculares y se encontró que hay unas proteínas que se pegan y se despegan de los genes. Entonces, para que se exprese una proteína, para que se exprese una parte del ADN, no debe tener pegada la proteína, porque si se le pega esa proteína es como que bloquea la expresión. Ajá. Y ahí se empezó a ver que había un montón de factores que modificaban la expresión genética. Y acá viene este concepto de epigenética, que significa lo que está por encima de la genética. Hay muchísimas cosas que modifican la expresión de la información que nosotros llevamos en cada una de nuestras células. O sea que sería la epigenética eso que gobierna o conduce cómo se va a expresar una célula y el ADN. O sea, el camino que le da a esa célula para que sea una cosa u otra, o exprese una parte u otra. Parte de las vacunas han trabajado con eso, ¿no es cierto? Con algo de las proteínas y mensajeros de ADN, no sé, no entendí muy bien, pero aparentemente es una nueva tecnología, ¿sí? que trabaja justamente con esto, ¿no? Un poco con epigenética, viéndolo así de arriba. Claro, o sea, las vacunas serían una forma de epigenética. ¿Por qué? Porque digamos, le generan a nuestro ADN la necesidad, o le sugieren, por decir de cierta manera, que modifique algunas cuestiones de las células para producir una inmunidad. Entonces, si bien no es el concepto estricto de epigenética, pero en realidad es una epigenética directamente aplicada, porque Claro. estamos diciéndole a las células de nuestro cuerpo y por ende a nuestro ADN, y a veces directamente nuestro ADN, depende de qué tipo de vacunas sean, qué hacer. O sea, estamos modificando la expresión de nuestra información. Sí, por eso a mí me gustaba la frase, por la frase nomás, ¿no? Que decía ARN mensajero o RN, ¿cómo es? Algo de esto hablaban de algunas vacunas que tienen como esto, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo? Te mandan un mensaje al ADN. Digo, wow, ¿a qué nivel de tecnología hemos llegado? Que ya sabemos lo que antes a lo mejor hacíamos a lo bruto, como podía ser una vacuna de las viejas, virus inactivado. Hoy decimos, che, ADN, te mando este mensaje y cámbiame esto. Si avanzara esa tecnología, podríamos modificar lo que quisiéramos en los niños para que se exprese tal cosa en algún momento de la vida, o no se expresen otras. Sí, esto del ADN, del ARN mensajero, es una tecnología propia de nuestras células. Nosotros tenemos ADN, que significa ácido desoxirribonucleico, y tenemos el ARN, ¿sí? Que es el ácido ribonucleico, sin el desoxi, digamos. Esto de los ARN es una estrategia propia de nuestras células para producir la expresión de la información que está en el ADN. El ADN está como adentro del núcleo, está como muy guardado y muy protegido por nuestras células. ¿Por qué? Porque cualquier impacto sobre el ADN, alguna lesión sobre el ADN, se borra esa información, digamos, se pierde la estructura en la cual está codificada la información. Entonces está sumamente protegido.
Y hay algunas cositas que pueden entrar dentro del núcleo de la célula. Y una de esas es esto del ARN mensajero, que es muy similar al ADN, que va y viene del núcleo de la célula hacia afuera y al revés, con el fin de que se pueda, digamos, movilizar esa información que está tan guardada. Bien, y ya estamos entrando más en el poder entender de lo que estamos hablando con epigenética. Si tenemos un mensajero biológico, como sería alguna de estas vacunas, utilizando la misma estrategia que utilizan nuestras células, también podemos enviarles mensajes mentales, mensajes emocionales, otros mensajes biológicos como sería la alimentación. Me parece que ese mecanismo de decir, bueno, de alguna forma nos podemos comunicar con el ADN, o nos estamos comunicando siempre, por lo que voy a decir, nos estamos comunicando siempre con nuestro ser esencial biológico, ¿sí? Por lo menos esa parte biológica, y podemos comunicarnos con ellos. ¡Wow! ¿A qué secreto accedimos? ¿No? Sí, la comunicación es continua. Querramos o no, estamos constantemente enviando información. Es lo que decimos siempre, que nuestro cuerpo siempre está actuando en función de nuestra mente. Si nosotros cerramos los ojos y pensamos que estamos en un examen, vamos a empezar a transpirar, vamos a empezar a ponernos nerviosos. Si empezamos a pensar en algo en que tenemos miedo, lo mismo. Si empezamos a pensar en algo lindo, nuestro cuerpo, nuestro sistema fisiológico empieza a cambiar. ¿Eso por qué es? Porque está directamente relacionado y eso es algo que es innegable. Entonces, para bien o para mal, estamos enviando señales que le estamos diciendo a nuestro cuerpo qué hacer. ¿Y cómo actúa nuestro cuerpo? En función de la información. El ADN es el que le está diciendo a la célula qué hacer continuamente. O sea que, como reitero, todo el tiempo nos estamos comunicando con nuestro ADN y le estamos diciendo, esto sí, esto no, expresate, déjate de expresar, cambia, hace esto. Más que nada en esto, en la expresión sí o no de las diferentes partes de nuestra información. Bien, uno de los grandes aportes de la programación neurolingüística, en la cual me formé en el más alto nivel con sus creadores, y el desarrollo posterior que he hecho, que es neuroprogramación avanzada, es entender este vínculo directo entre neurología, lenguaje, pensamiento, ¿no? No pueden estar disociados nuestra expresión de la biología con la racionalidad, con los comportamientos. Son un todo que se van retroalimentando siempre y que podemos cambiarlo. Y esta es la gran esperanza, el gran dato. Está en nuestras manos, por lo menos contribuir, más allá de la ciencia, pero en nuestras manos la posibilidad de contribuir a la mejor expresión genética, esto del coaching, ¿no? Es decir, bueno, la mejor versión de vos mismo. También podemos hacer la mejor versión biológica de nosotros mismos. Por eso está esto del biohacking, pero no vamos a entrar hoy en eso. Nosotros podemos reprogramar o por lo menos redireccionar la información que enviamos a todo nuestro cuerpo y que lo estamos haciendo nos guste o no. Por eso afirmaciones que mucha gente hace, esto me seca, esto me enferma, esto me daña, es ineludible que nuestro cuerpo nos escucha, que nuestra mente nos escucha y manda esa información a las células. En parte la canción Happy tenía que ver con eso, ¿no? Y si ven el video, están permanentemente bailando, saltando, y de solo verlos, solo ver el video, uno se siente alegre. Y a vos te dan ganas de moverte, y te dan ganas de bailar, y te dan ganas de divertirte. Ahí estamos cargando información genética a nuestros genes de alegría, de felicidad. Y hay un dato interesante de ese video, y que es real: la alegría es flexible. Siempre que estamos alegres, nos movemos, somos flexibles, amables. Y cuando estamos duros, tristes o enojados, nos paralizamos. Y esa información, indudablemente, quizá paralice la solución que puede generar nuestro propio cuerpo. La tristeza, la angustia, es una orden de quedarnos quietos o incluso expresarnos mal. La alegría, las palabras amables, la felicidad, el alimentarnos
con la tele, con la música, de cosas alegres, es información directa para una buena expresión genética. Sí, de hecho la medicina ayurveda, que sería la medicina como tradicional, más antigua de la India, habla de que todo lo que ingresa por los órganos de los sentidos, ya sea la vista, el oído, el olfato, la piel o el gusto, todo lo que ingresa por los sentidos es alimento. ¿Por qué? Porque se va a convertir en parte de nuestras células, va a modificar la expresión de nuestros genes y va a contribuir directa o indirectamente a la constitución de nuestros genes. Por ejemplo, lo que yo coma va directamente a formar una célula de nuestro cuerpo. Y lo que yo escuche va a modificar cómo se va a expresar mi ADN. Quizás no va a modificar estrictamente mi ADN, en algunos casos sí, por ejemplo lo que serían radiaciones. En esos casos se modifica directamente el ADN, pero ahí no estamos hablando de epigenética. Eso ya es patología, digamos, pero todo eso va a formar el ser humano que estamos siendo en este momento. Qué interesante lo que decís, Ro, en esto de que todo lo que vemos, olemos, sentimos, oímos, genera información y es alimento para nuestra biología y bueno, para nuestro ser interno. Hay millones de estudios de que mejorando la urbanización de un lugar, haciéndolo más bello, más agradable, más verde, las personas tienden a respetarlo más, se empiezan a sentir mucho mejor. Hay un barrio en Medellín. Medellín es una ciudad muy interesante y le mandamos allí saludos a nuestros amigos que siempre nos siguen, José Luis Carvajal, Luz, Martica, Oscar y tantos amigos que dejamos en Medellín. Es una ciudad interesantísima por toda la historia que ha tenido, tanto de Pablo Escobar como en la FARC. Y una de las formas que pudieron resolver gran parte de la marginalidad, de los problemas, en la Comuna 13, que fue una comuna donde estuvieron asentadas las FARC, es mejorando todo el ambiente. Y una de las cosas es la expresión a través de las pinturas, los grafitis que hace la población de allí. Entonces vos vas a la Comuna 13 y están todas las paredes, las escaleras, las casas pintadas de cosas bellas, ¿no? Esa es como, no sé si una condición o no, pero expresan lo que la gente siente y realmente es maravilloso. Y vos vas, parte del tour turístico de Medellín es ir a la Comuna 13. Y parte del cambio mental, emocional, fue el cambio del entorno y embellecerlo a través de la propia expresión de la gente que vive allí. Esto está estudiado, cómo mejorando un lugar en su infraestructura mejora la parte interna de las personas. ¿Qué otras cosas podemos hacer, además de mejorar el entorno, contribuir a embellecer todo? ¿Qué otras cosas podemos hacer a nivel alimenticio, a nivel de conducta, a nivel de las acciones, para que tengamos una mejor expresión genética que nos dé más salud, más alegría, más vitalidad? Bueno, tenemos este componente sutil, como digamos de lo que serían las emociones, los pensamientos, que es sutil en parte, ¿por qué? Porque no lo tenemos en concreto y no lo podemos ver, pero que no deja de ser importante, porque si nosotros estamos todo el día viendo en las noticias que estamos en un entorno amenazante, nuestro cuerpo se va a preparar, como decimos siempre, para responder a esa amenaza. Vamos a tener más cortisol, más adrenalina, menos melatonina, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que, por ser sutil, no deja de ser importante. Pero bueno, es lo que siempre hablamos, no es algo tan fácil de modificar o sí, pero bueno, vamos por otro lado. Todas las otras cosas que están en nuestra vida también modifican la expresión genética. El sedentarismo versus el movimiento. El sueño versus el descanso versus la actividad. La presencia de luz, la presencia de verde, el tipo de alimentación, los entornos, la contaminación ambiental, todo lo que está en nuestro ámbito vital
modifica también la expresión genética para bien o para mal. Pero si eras vos o Gabriel que me contó este experimento de las ratas y respecto al movimiento. ¿Fue Gabriel? Que lo único que hicieron experimentos con ratas respecto de, bueno, de un montón de cosas, y en realidad lo que pudieron demostrar es que lo que producía el cambio era el movimiento. Ajá. El cambio hacia la salud de las ratas, ¿no? Era si se movían o no, y no tantas otras cosas que podían rodear a las ratas, sino que se pudieran expresar en su movimiento. Si hablamos de expresión genética, moverse es esencial, ¿no? Eliminar el sedentarismo sería la primera forma de darle fuerza a expresarnos de una forma bella. Sí, la verdad que, o sea, hay tanto para hablar que por ahí es difícil no enredarse en esto, pero en general vivimos en un estado de inflamación. Porque cuando estamos así como, digamos, nuestros hábitos habitualmente son inflamatorios. Nuestra alimentación ultraprocesada, el gluten que cada vez es más modificado, los empaquetados, el sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de gaseosas, el estrés, todo esto hace que como un esfuerzo bastante grande para nuestro cuerpo. Y ese esfuerzo se manifiesta en inflamación. Y la inflamación genera daño tisular, daño de las células, y predispone a todo tipo de enfermedades, las más comunes que siempre estamos escuchando continuamente, enfermedades autoinmunes, que cada vez hay más, cáncer, diabetes, etc. Entonces, esto del biohacking que justo habías mencionado, es como esto, volver a las raíces, hackear nuestros sistemas y buscar una vida como desinflamatoria o antiinflamatoria. El movimiento en eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque oxigena, porque circula la sangre, porque renueva los tejidos. Entonces, lo que decimos siempre, el movimiento, o sea, sin movimiento no hay vida. O hay una vida oxidada o una vida inflamada, que no es una buena calidad de vida y tampoco es una longevidad. Entonces, movimiento, lo que decimos siempre de la alimentación, ¿sí? ¿Cuál es el tema? Que nosotros no somos los únicos que tenemos epigenética. Las plantas, los animales, todos los seres vivos tienen epigenética. Entonces acá entra en juego un tema que se llama epinutriómica o nutrigenética, en el cual uno se empieza a preguntar la historia de las cosas. ¿Por qué? Si yo modifico mi expresión genética en este momento, esa modificación la transmito a las generaciones siguientes. Entonces, todo lo que yo haga en mi día a día, en mis hábitos diarios, se va a transmitir a mis hijos y a sus hijos, y todo lo que ellos vayan haciendo también se va a transmitir. Y así es como van naciendo generaciones de humanos y otros animales, como ya con un conocimiento adquirido, porque eso queda almacenado en la información que recibimos. Entonces acá, bueno, es muy trascendente el tema de la historia. Nuestra historia, la historia de la humanidad, la historia de las futuras generaciones, y lo mismo con las sustancias que ingerimos. Por ejemplo, la historia de los animales, de lo que, digamos, es bien sabido, por ejemplo, los alimentos, las carnes tipo kosher, que tienen toda una crianza en especial, tienen un sabor muy diferente a cualquier otro tipo de ganado. ¿Eso por qué? Porque la crianza ha sido diferente, la expresión genética de ese tipo de ganado ha sido diferente y se manifiesta en la composición de sus fibras musculares. Por eso también es tan querida la carne argentina, que se criada extensivamente, ¿no? De estos animales que viven en la naturaleza, y muchos que no son veganos y sí naturistas, bueno, están buscando, por ejemplo, los huevos criados de pollo sin sufrimiento, y se busca todo eso que contribuya, digamos, a que esos seres expresen bien su ADN, ¿no? Claro, exactamente, es, digamos, trasciende... Tenemos que ver una concepción mucho más grande, claro, que uno mismo. Claro, trasciende quizás a la cuestión de ideologías por ahí, o de
o cuestiones más filosóficas. Esto es puramente ciencia, digamos. En esto se abre un tema hermoso y me parece muy esperanzador también, y que uno puede verlo en los trabajos transgeneracionales, de que lo que a veces pareciera que es un estigma de una enfermedad supuestamente genética o un trauma familiar genético, una enfermedad mental, emocional, en realidad existe muchísima posibilidad de cambiarlo, y especialmente si tenemos la creencia de que lo podemos cambiar a través de cultivar una expresión genética distinta. Por ejemplo, uno podría decir que hay una familia de obesos, genéticamente son obesos. Y probablemente, como viene esta herencia, esta información, la primera tendencia va a ser expresarse así. Pero esa persona puede decir, cambio y genero todo un movimiento epigenético hacia otra forma de vida más saludable. Exactamente. Sí, y entonces, bueno, volviendo a lo concreto de qué es lo que podemos hacer, recordar las historias de las cosas, recordar nuestra propia historia y pensar en las historias de los alimentos o las sustancias que vamos a consumir. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro un paquete de fideos que compro en el supermercado, bueno, ¿qué historia tiene eso? ¿Tiene vida? ¿Tiene maltrato en el medio? ¿Tiene sustancias químicas? Claro, tiene qué agregados tiene, qué aditamentos. Por eso la recomendación es, y también desde la teoría evolutiva, volver a los productos naturales, digamos, de las materias primas, que yo pueda más o menos tener una noción de cuál es la historia de esto que voy a consumir, ya sea producto de origen animal o vegetal. Bueno, ¿de dónde viene? ¿De qué tan lejos viene? ¿Cómo fue criado? ¿Cómo fue cultivado? Se recomiendan las carnes de libre pastoreo que hay acá en Córdoba, se pueden buscar. Entonces es ganado que ha sido criado libremente. Y la expresión, esa carne va a ser muy diferente a una carne que uno pueda comer cabaña, congelada, ¿no? O qué sé yo. En cuanto a lo que es verduras, por ejemplo, se recomienda mucho lo que es verduras de cultivo agroecológico, más allá de la cuestión de los aditamentos y los químicos que puedan tener, este cultivo respetado, con cuidados de la tierra, con la tierra rica en nutrientes propios, que hayan seguido todo su ciclo natural del compostaje y no el aditamento de nutrientes químicamente procesados, un cultivo variado, sobre todo esto que habías dicho al principio, productos de estación, o sea, la historia. De comer un tomate quizás en pleno invierno, uno se empezaría a preguntar, y bueno, ¿y de dónde viene para que yo en pleno invierno pueda tener tomate? Si el tomate crece en verano, ¿de dónde viene? Sí. ¿Cuántos productos tuvo? ¿O fue transgénico? Mucha gente dice comer sano es caro, y ahí en primer análisis es más caro cualquier enfermedad, o los químicos, o todo lo que otro que se necesita después para paliar esa enfermedad, punto uno. Pero en realidad, en esto de enfocarse en, por ejemplo, las verduras de temporada, la fruta de temporada, que son las más baratas, en realidad te demuestra que no es tan caro alimentarse bien. Claro, se recomienda productores locales también, porque el traslado de las verduras desde otro sitio también le agrega un componente de historia a esta epigenética de los alimentos, donde puede sumarse contaminación, puede cambiar la expresión genética, y a la vez, generalmente, cuando uno ve a macroescala, la naturaleza aporta lo que uno necesita para cada momento. Entonces estamos en invierno y ¿qué vamos a tener a nuestro alrededor? Cítricos. ¿Por qué? Por la vitamina C. En verano, ¿qué tenemos? Sandía, pomelo, sandía, melón, productos que tienen mucha agua. Entonces, mirar en nuestro entorno, tratar de consumir productos locales, agroecológicos, sin aditamentos, sin tanto, digamos, insecticidas. Sí. Y todo esto, y bueno, empezar a preguntarnos esto, la historia de las cosas que estamos consumiendo. Si yo agarro un paquete donde no puedo identificar cuál es la materia prima
y miro los ingredientes y tiene capaz 15 ingredientes, todos en inglés, que no sé qué son. Bueno, ¿cuál es la historia de todo esto? El otro día explicaban, en este programa donde se cuestionaba lo caro o no de alimentación saludable, que los paquetes, por la ley de empaquetaje, digamos, y ¿De etiquetado? de etiquetado, el primer alimento que figura en la lista es el alimento base. Entonces, que viéramos ese alimento base, ¿qué era? ¿No? Porque a veces no sabemos qué. Compramos un chocolate y dice edulcorante con sabor a cacao. Bueno, esa es la base de eso, ¿no? Sí, producto tipo café. O compramos un dulce de fruta y es jarabe de maíz de alta fructosa y tiene saborizante a frutilla. Sí. Entonces eso siempre, volver a la cocina casera, en casa. Y en esto que vos decías, una mirada macro, me parece que también es fundamental. Porque si nosotros empezamos a apoyar y exigir, como pasa en la Comunidad Económica Europea, exigir la trazabilidad de dónde viene un producto, cómo fue cultivado, y aunque por ahora a lo mejor un huevo de granja de gallinas creadas en libertad puede ser más caro que el otro, pero estamos contribuyendo a un entorno amigable, ¿no? A reconciliarnos un poco con lo que era nuestra vida. Yo recuerdo a mi abuelo y casi toda la gente en aquella época, que más que venía de Italia, tenía los pollos, tenía su quinta, tenía sus plantas, y en general los pollos estaban dando vueltas, y las gallinas eran felices. Entonces no es lo mismo ese producto que un producto de alguien de una gallina estresada. Entonces, si tenemos una mirada macro, podemos contribuir en esto de que los entornos hacen cambios de conductas, también hacer un entorno más agradable. En esto también de contribuir, por ejemplo, de llevar los plásticos, separarlos y ponerlos en lugares donde puedan ser reciclados y no como era antes, gracias a Dios ha cambiado mucho, que uno iba a una playa argentina y lo único que te encontraba eran bolsitas de nylon por todos lados. O te vas al río, a las sierras, y todavía te seguís encontrando botellas, plásticos. Y cuando uno lo ve y tomás conciencia, sentís como un dolor de que no cuidemos eso. Sí, y más allá de eso, esto de la epigenética, digamos, nuestros entornos, también, como dije antes, el entorno contaminado, el smog de la ciudad, la basura, todos los entornos modifican también la expresión de nuestros genes. Como vos habías dicho antes, que una pared pintada con un graffiti también va a cambiar nuestro estado de ánimo. Entonces, en realidad, yo antes cuidaba como mucho la naturaleza y me angustiaba porque estaba todo mal y todo. Y después, una vez leí algo de que en realidad, en una cierta forma, a la naturaleza no le importa. La naturaleza sigue su ciclo. Haya humanos, no haya humanos, haya especies en peligro de extinción o no, la naturaleza va a seguir. Obviamente que es una tristeza que se pierdan las especies, pero también se han perdido los dinosaurios, por ejemplo. Ahora, si no tenemos una visión así tan conservacionista de las especies y todo, en realidad todo lo que hagamos en nuestro entorno y todo lo que le hagamos al entorno va a impactar en nosotros. Por ejemplo, esto del plástico, hay microplásticos en un montón de productos de cosmética. Todos los que son parabenos son unos microplásticos que están en todos lados, en el shampoo, en la pasta, en el dentífrico, en todos lados. Van a las napas de agua, o sea, cuando yo me lavo con algún shampoo que tiene parabenos, eso va a las napas de agua, contamina, se ve reflejado en los vegetales, en lo que yo como, en el agua que yo tomo, y después aparecen, un estudio recientemente, microplásticos en las placentas humanas. Entonces, todo lo que yo le haga al ambiente, el ambiente me lo va a hacer a mí, lamentablemente, porque yo necesito el ambiente para vivir. El ambiente no nos necesita a nosotros. Esto de la contaminación, la capa de ozono, el efecto invernadero, lo que llamamos ahora la huella de carbono. ¿Cuánto carbono se produce con todos los procesos de nuestras vidas? Porque todo produce emisiones de gases de efecto invernadero, desde nuestra existencia hasta el uso de un auto, una fábrica, ganado, lo que sea. ¿Cómo estoy contribuyendo yo a esa huella de carbono?
Y no importa la huella de carbono en sí, importa lo que la huella de carbono me va a hacer a mí, si uno lo piensa desde el punto de vista de supervivencia. Obviamente importa a macroescala, pero en mi vida cotidiana influye lo que yo haga. Y en eso, quizá el mejor método para dar buenos mensajes a nuestro cuerpo es la relajación, dormir bien, tener pensamientos positivos, la esperanza. Por eso siempre decimos que la esperanza es un gran regalo y siempre decimos que sean generosos con ustedes mismos y obviamente con los demás. No creo que sea bueno para nuestra expresión genética ser crueles con nosotros mismos, ¿no? Decirnos que somos malos, que somos inútiles, que somos horribles o lo que sea que nos digamos con ese juez que se inventó cuando éramos niños. Ser generoso con uno mismo hace que sea generoso con los demás. Rezar, meditar, relajarse, todo ese cambio mental que crea un espacio de bienestar, quizá es la mayor ayuda para una buena expresión genética. Hoy ya en general casi todos los médicos reconocen esto, que a lo mejor hace 20 años atrás no era la medicina química y nada más, pero hoy lo escuchas todo el tiempo, el médico me dijo que me relaje, que pare la mano, que disfrute un poco más, que coma bien. Me parece que hoy ya este concepto está bastante incorporado en la medicina, ¿no? Sí, ahora tenemos estudios donde podemos corroborar. Nosotros desde el pensamiento científico y del método científico necesitamos certezas, o al menos certezas temporales, porque todo va cambiando. Hasta que no haya otra verdad, necesito una certeza. Y con el avance de la tecnología, ahora se ha podido demostrar este tipo de relaciones. Desde la neuroendocrinología es exactamente eso. La relación entre mi estado interno más sutil con mi cuerpo orgánico y sistemas fisiológicos, órganos y sistemas. Cada vez vemos más enfermedades o síntomas en las personas y cuando vemos los estudios está todo bien. Las personas se sienten mal y nosotros encontramos nada en sus análisis de sangre, en sus tomografías. Y entonces ahí es cuando uno se empieza a plantear qué respuestas puedo dar. Y bueno, estas son las herramientas para ese tipo de procesos. Y ya estamos llegando, nos quedan 5 minutos. Y la historia de qué pasó con los perros. A ver. ¿No? Decíamos que tuvieron un problema los bomberos para rescatar en el ataque de las Torres Gemelas, porque había cerca de 3.000, 3.500 personas atrapadas en los escombros. Y los perros no podían detectar tantas personas, tienen un rango de olfato para detectar personas. Yo no sé si fue allí o ya estaba, pero sí escuchaba a esta persona que hablaba del problema que tuvieron en las Torres Gemelas y que a partir de ahí, por lo menos en este lugar, se empezaron a entrenar los perros de dos formas, ¿sí? En dos áreas muy específicas. Los perros que huelen a las personas muertas, que pueden detectar a las personas muertas, y los otros perros que detectan la vida. Y me pareció interesantísimo eso, ¿no? De que el olfato podía determinar la vida o determinar la muerte. ¿Qué hay dando vuelta, ¿no?, en nuestro olor que define la vida y define la muerte? Entonces, cuando buscan cadáveres, traen a esos perros. Cuando buscan personas vivas, traen a estos otros perros. O los pueden traer a ambos, pero unos van a avisar donde hay un cadáver y otro va a avisar donde hay alguien vivo. Y yo digo, hay algo tan sutil ahí, ¿sí?, pero tan global, porque en realidad el perro puede detectar cualquier signo de vida. Bueno, creo que ahí está el secreto, ¿no?, en esa pista que determina dónde está la vida. También nosotros tenemos una pista para cultivar, para trabajar, para hacer nuestra expresión genética cada vez más orientada a la vida, más plena, más brillante y más llena de bienestar.
Bueno, habría mucho más para hablar, pero creo que fue suficiente por hoy. He vuelto, el jueves pasado no estaba, estuvo Gabriel, esperemos que vuelva en otro momento con todo lo que él tiene para aportarnos. Apuesten a la vida, a la generosidad, a la felicidad, y eso a la esperanza, al movimiento, a entender que somos una pequeña partecita de algo macro, ¿sí? Y contribuir a una epigenética global, o por lo menos de nuestra comunidad, que nos lleve a la felicidad, al bienestar y una vida más bella. Yo termino acá, Ro, y nos vamos a ir después como con una hermosa canción gigante que Emma nos va a poner, la que él se le ocurra para despedirnos. Bueno, y recuerden las historias. Venimos desde un lugar, vamos hacia otro. Todo lo que estemos haciendo hoy cambia nuestros genes, cambia nuestro cuerpo y cambia a las futuras generaciones. Nada de lo que hagamos queda en el aire, así que muchas gracias a todos. Hasta acá llegamos hoy con Escuela de Gigantes.